A ver, lo que les dije que le íbamos a ver tres temas. Y de líneas tres para enseñarles análisis de mercado, bueno, es lo que vamos a hacer, estructura de mercado, imbalances y order block. Bien, ustedes lo que ya tienen conocimiento, el mercado lo que tenemos es lo que ya les dije, soportes y resistencias, consolidaciones, tenemos zonas de oferta y demanda, ¿sí? Tenemos imbalances y obviamente por ende tenemos liquidación. Ya voy a dibujar un gráfico cualquiera, en la cual voy a mostrar todas las partes de aquí, ¿sí? Al final siempre dibujo lo mismo, pero esto aquí es lo que pasa en el mercado. Siempre dibujo la misma cosa. Ahí. Ya muy bien, muchachos. Entonces, verán, eh, ustedes saben cómo se mueve el mercado, ¿no? Por impulsos y retrocesos y estructura del mercado. El mercado, ¿cómo se estructura? Tiene consolidaciones y tiene, ¿qué más? Tiene tendencias bajistas y tendencias alcistas, ¿cierto? Ahora, para nosotros poder hacer un análisis, siempre vamos a identificar todos esos puntos de aquí, todos esos puntos claves, lo que tenemos acá, todas las consolidaciones, vamos a identificar las tendencias, obviamente hay temporalidades altas, temporalidades eh, altas y obviamente, o sea, en 4H, 1H, así, temporalidades altas para ver primero la direccionalidad del mercado y la fuerza, ¿ya? Aquí yo lo que yo acabé de dibujar, ¿qué dibujé? Unas consolidaciones, ¿sí? El mercado siempre, o sea, siempre va a tener, digamos, zonas de oferta y demanda. Ustedes ya saben que las zonas de oferta son ventas brutales, es decir, movimientos fuertes, como se va a ver, siempre las ventas brutales se van a dar por una abierta de mercado, una abierta de qué sé yo, salió una noticia relevante, por ejemplo, del USD o del GBP, cualquier noticia de cualquier lugar. Entonces, por ende, va a darse un movimiento brutal, o bien es a la alza o bien es a la baja. Sí, o bien es una zona de oferta, que ya le dije, zona de oferta es una venta brutal, y zona de demanda, una compra brutal, es un impulso fuerte. Sí, entonces va por dos cosas. Por abierta de mercado, puede abrirse en un mercado de Londres, un mercado de Nueva York, y se va a dar un impulso con el momento que abra el mercado, ¿sí? Se va a dar un impulso, o también cuando salga una noticia. Entonces, por esas dos cosas puede salir, puede darse este efecto aquí. ¿Y qué nos quiere decir eso de ahí? Que al momento que se da ese impulso, al momento que da ese impulso brutal, ¿sí? Ese movimiento, en este ejemplo de aquí, como es a la baja, entonces nos va a dejar un imbalance. ¿Sí? El imbalance, ¿qué es el imbalance? El imbalance es el espacio de la primera y la tercera vela. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este espacio de aquí es un espacio que por medio de una noticia o cualquier otra cosa dejó dinero flotante, es decir, dejó un harto espacio, un espacio flotante de dinero, o sea, en cantidades que no ha sido rellenado, que no ha sido rellenado en ese tiempo, ¿no? Por las noticias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a servir como imán, que en un tiempo futuro, puede ser a la media hora, a la hora, o al siguiente día, o la hora que sea. ¿Qué quiere decir? Que el mercado sí o sí tiene que llegar a rellenar ese punto, es decir, a llenar el imbalance, a rellenar todo ese dinero o a recoger ese dinero flotante que dejó, que ganó otra persona. Entonces, tiene que llegar nuevamente hasta ese punto, ¿sí? Entonces, eso creo que tengan en cuenta. Ustedes tienen que aprender a identificar para que puedan, digamos, poner su order block, ¿sí? Entonces, al momento que se da ese impulso o ese imbalance, el mercado nos va a dejar unas zonas óptimas para comprar o vender, así como en este ejemplo aquí yo lo tengo clarito. Entonces, aquí tengo consolidación, tengo zona de oferta, es decir, un movimiento brutal a la baja. Tengo el imbalance que sería este espacio de aquí, desde el último mechazo, desde el último, antes que se diera el impulso, hasta la tercera vela, hasta el espacio donde se denó. Hasta la tercera vela que hace su retroceso hasta donde llegue. Sí, ese espacio aquí va a ser el imbalance. Sí, entonces tengo nuevamente conciliación, otra zona de oferta, otro movimiento brutal, otro imbalance nos deja aquí. Tenemos dos zonas en las cuales el mercado va a llegar a rellenar, o bien reacciona en este y sigue bajando, o qué hace con el ejemplo,
Reacciona un poquito, pero sigue subiendo hasta llegar al punto óptimo, es decir, un punto clave. ¿Ok? Entonces, eh, aquí, en esa parte de aquí, ustedes tienen que entender que hay muchos tipos de mercados, ¿no? Que se mira así, aparentemente se mira que va dejando imbalance, pero no lo deja. Es decir, el mercado va a ir entre impulso y retroceso y a la final va a ir rellenando el mercado, es decir, va a ser un mercado sano, que va entre bajada y subida, está recuperando todo el espacio que va dejando, lo va recuperando, ¿sí? Tienen que aprender a identificar esas partes de ahí, porque, por ejemplo, qué sé yo, una temporada de 30H, de 30M, perdón, de 30 minutos se mira el imbalance, pero si ustedes bajan a 3 minutos, a 1 minuto, a 5 minutos, van a darse cuenta que, digamos, el mercado sí ha recuperado. Y ustedes siempre tienen que ver en macro y en micro temporalidades para que puedan identificar esos puntos claves. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, en 4H se mira así, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo bajo a 5 minutos, se va a mirar diferente. Es decir, el mercado va a estar todo rellenado. ¿Sí? Tienen que aprender a mirar esa parte de ahí. Entonces, así se va a mover el mercado. ¿Cuándo es un punto clave para yo poder marcar mi order block? ¿Sí? Se dan cuenta que aquí yo tengo una zona de consolidación, ¿sí? Que el mercado no sabe a dónde irse, es decir, todavía no rompe estructura. Cuando el mercado ya hace un rompimiento de estructura, no es que yo voy a entrar por adivino, por loco. Entonces yo ya marco aquí como quien dice mi zona por medio de que aquí dejo una velita así, por ejemplo, antes del impulso, ¿no? Dejo una velita con mecha, un ejemplo. A ponerle de color verde ese de aquí. Ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi order block, ¿dónde va a estar? Va a estar en este punto, porque aquí fue donde se dio este movimiento brutal, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a venir a identificar? Voy a venir a poner esta parte de aquí, desde la mecha o del cuerpo donde se haya dado, hasta acá. Entonces, eso ahí va a ser mi zona para yo comprar, para yo vender en un tiempo futuro, es decir, cuando el mercado nuevamente llegue ¿qué? A llegar a estos puntos clave, a este punto de aquí donde se dio el origen. Entonces, eso aquí también, bueno, me meto. Esa parte de aquí le vamos a llamar original o el origen donde se dio el impulso, es decir, este va a ser el original order block. El order block es nuestra zona que nosotros marcamos, nuestra zona de interés, nuestra zona punto clave que nosotros marcamos. Aquí lo voy a poner otro color, ya un color más apagadito, color negrito. Ahí. Entonces aquí yo marco la zona. Ahora, como lo que me estaba preguntando tu Akisa, es la parte de cómo yo sé, digamos, en qué número va a ir, en qué número voy a poner mi order block, en qué punto es mi entrada, perdón, y dónde va a ser mi zona de, mi zona de stop loss y take profit, ¿sí? Entonces aquí hay herramientas de aquí, todas aquí son herramientas. La herramienta que nosotros vamos a usar va a ser esta aquí, la herramienta en posición corta, ¿sí? ¿Por qué con la posición corta? Es muy diferente con la posición larga, es muy diferente. La posición larga va a ser para compras, la posición corta para venta, porque el gráfico mismo ustedes tienen que solamente darle una lógica, porque varían en algo, ¿no? Si ustedes se ponen a ver en cuál de las dos varían, ya van a darse cuenta que varían en algo. O sea, es solo meter lógica. Yo voy a darle clic aquí porque ya se me ha configurado, entonces pongo aquí mi punto de entrada, es decir, hasta donde llegó, mi stop loss, ahí, y mi take profit hasta el impulso donde se dio el primer mínimo, el mínimo más próximo que se encuentra. No es que yo voy a dejarle correr, voy a marcar ahí y voy a ponerle puta al infinito que llega hasta el cero por mí. No, el mercado nunca va a llegar a hacer eso. Entonces siempre le toca asegurar, que sea un trade que sea de 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, es súper bueno. Hasta 1 a 3 es demasiado bueno. Entonces ese trade aquí tranquilamente es de 1 a 6, 1 a 6 y medio más o menos así. Entonces, por ejemplo, si aquí ustedes invierten $10, del punto de entrada hasta el stop loss, tienen ganancia, perdón, $60, que es un trade de 1 a 6, ¿entienden? ¿Está ahí comprendido, por favor? Entonces, ¿cómo yo sé los números que marco aquí? Porque ustedes se dan cuenta acá hay una numeración, estos aquí son los pips, ¿sí? El mercado se los mide, se los llega a medir por pips, ¿sí? Así se mide el mercado, por pips, no se mide por metro, por distancia, por cuarta, lo que sea, como ustedes quieran medir, no. El mercado se mide por pips. Entonces, acá hay una numeración, es decir, aquí está mi punto de entrada, está en el 0.91668, ya, ahí está mi punto de entrada. Y mi stop loss está en los 0.91805, ahí está mi stop loss. Entonces, esa es la numeración que yo les mando a ustedes al grupo. Le digo, muchachos, vamos a entrar en tal. ¿Por qué? Porque yo identifico mi order block,
mi decisional, todo, identifico todo y por eso entramos ahí, ¿sí? No es que yo de loco le digo, vamos a entrar ahí porque ya se adivina y ahí va a reaccionar, no. Es porque, ¿por qué? Porque hay una zona de posible entrada, no es que sea, no es que haya que también vaya a reaccionar ahí, porque ustedes se han dado cuenta que el mercado tampoco reacciona en ese punto, sino que el mercado lo que va a hacer es, perdón, lo que es ahí es una probabilidad, porque el trading así se basa por probabilidades, ¿sí? Entonces es una probabilidad, perdón, de que vayamos a analizar el mercado ahí, en ese punto clave. Ahora, digamos, también para esto acá no es que toca identificar solamente la zona de oferta y demanda y ya se fue nuestra compra o venta que nosotros pongamos, no, no se trata de eso. También lo que vamos a hacer es aprender a identificar los boss y los choch, ¿sí? Aprender a identificar los boss y los choch. ¿Cómo hacemos eso ahí? Para los que ya estuvieron en las clases anteriores, van a saber cómo ustedes saben cómo se mueve el mercado, ¿no? Por impulsos y retrocesos. Ustedes incluso pueden verlo ahí aquí, por ejemplo, en esta de aquí. Vean. Tengo impulsos, obviamente bajista, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué quiere decir? Des en cuenta aquí. Tengo un bajo más bajo, ¿sí? Este bajo es más bajo que el anterior. Este bajo es más alto que el anterior. A ver, este alto es más bajo que el anterior, pero este alto es más alto que el anterior. Y así voy viendo yo claramente que estoy en una tendencia que es bajista. ¿Cómo voy a ver con la tendencia bajista? Así. ¿Qué me da? No me da algo así, ¿sí? Pues ahí yo identifico ya los boss y los choch. Ahora, ¿cómo identifico los boss y los choch? Aquí en esto de aquí. Vamos a hacer lo siguiente. El mercado, bueno, primero que nada, ya, dígame si quedó claro esta parte de aquí. ¿Cómo identificar las zonas de oferta y demanda? Y vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí vamos a ver, aquí mismo estamos un ejemplo clarito. Y mismo está ese ejemplo. Miren este ejemplo aquí. Miren este ejemplo aquí. Esta es una zona de oferta. ¿Sí? Ese movimiento brutal a la baja en una temporada de 30 minutos. Si yo bajo, a ver, por ejemplo, se cambia todo, pero bueno, vamos ahí. Se cambia todo. A ver, ¿dónde está? Caso. Aquí está. Vean, es en una temporalidad de una hora de 4H. Aquí tengo el imbalance, todo eso es imbalance. Miren, todo eso aquí es imbalance a 4H. Aquí a 4H. ¿Cuál es lo que yo les dije? Es entre el impulso en el primer mechazo, es decir, hasta con la tercera vela, es decir, este espacio aquí es sin balance. En una temporalidad obviamente de 4 horas, ustedes tienen que ir bajando, no van a dejar ahí. De aquí a acá yo tengo un imbalance. ¿Sí? ¿Cómo voy a acercarle más para que vean? Se me fue mucho. Aquí, miren, yo voy a coger desde la mecha, desde donde terminó la mecha hasta acá al inicio de la otra mecha del retroceso. Entonces, toda esa parte de aquí de plomo es el imbalance en 4H. ¿Sí? ¿Y cuál sería el mejor de block? Sería en 4H, sería este, pero como es en 4H, yo siempre cojo la cuadrícula GAN que me marca el 50%, es decir, yo voy a coger desde el inicio de la mecha hasta el final, hasta donde haya mecha, es decir, hasta ahí, ¿sí? Yo voy a coger el 50%, mi orden de block sería en el 50%, pero aquí reaccionó antes de ese 50%. A veces el mercado hace eso, sí va a hacer eso, pero es para como fin de ejemplo. El mercado reacciona en el orden de block de 4H, de 50, pero lo eficiente para mí sería entrar, digamos, en los menos pips posible. Por ejemplo, yo esperar a que el mercado suba hasta más arriba, hasta el 50% del 4H. Si yo estoy bajando a una hora, me va a dar otra zona. ¿Sí? Entonces, eso ahí tienen que jugarse siempre con el mercado, no es que van a mandar así por así. Miren, des en cuenta aquí. Aquí en una hora, ¿qué encuentro yo en la zona? En una hora encuentro que el mercado reacciona ¿qué? En la zona del order block de una hora, miren, des en cuenta. Y tranquilamente reacciona aquí. Si yo voy a marcar esta zona de aquí mi orden block. Mira, aquí es clarito, está el ejemplo aquí. Aquí está clarito para que no se pierda. Miren, desde cuando en una hora tengo un imbalance así, desde aquí hasta el retroceso, que sería este impulso acá. Todo aquí será una zona sensible en la cual yo voy a entrar, en la cual yo voy a entrar en una venta, en ese ejemplo. Aquí tenemos claramente ya nuestro order block. Ahí. Voy a cambiarle de color, voy a ponerle color rojo porque es una venta.
Entonces ahí tranquilamente yo ya podría entrar en un trade de uno. Y tampoco no es que yo lo voy a dejar correr todito eso aquí, no. Entra aquí y hasta dónde puedo dejarle yo, hasta aquí, hasta este punto de aquí, hasta este mínimo. No es que vaya a dejarle más abajo. Entonces tranquilamente es un trade ahí de uno a, un trade súper bonito, de uno a 12, un trade súper bonito, de uno a 12. El mercado reaccionó justo aquí en la zona. Usted siempre tiene que hacer backtesting, ¿no? Backtesting es repasar lo que les enseño, vayan a verlo en el mercado real. En el mercado real vayan a verlo y practíquenlo. Primero analícelo y digan, ah, no, sí tiene razón, sí reacciona en las zonas que uno, que deja el imbalance o que deja el order block, va a reaccionar, sí o sí. Ahora, ¿cómo voy a identificar eso ahí? Es por esto acá, por los order block que deja el mercado, es decir, el impulso anterior. Ahora, yo para refinar este punto de aquí, tranquilamente, digamos, si yo lo refinaba, no podía entrar. Mira, dése cuenta aquí refinó justamente en el inicio de a una hora. Pero por lo general lo que mucho queremos es, por ejemplo, entrar en el order block, pero en una temporada más pequeña y que vaya bien refinado para reducir todos los pips posibles, digamos, un pip, digamos, de 20 pips, 10 pips es súper buena entrada, pero digamos aquí como estoy en una hora, no sé cuánto me dirá de aquí a acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera refinado más a 15, a 5 minutos, el mi order block hubiera sido más acá arribita, pero no hubiera alcanzado a entrar, o sea, no hubiera entrado y me hubiera quedado ahí pateado, ahí, como quien dice, me fue el mercado sin llevarme, se me fue el bus sin llevarme, ¿sí? ¿Entienden esa parte? Entonces, hasta ahí he comprendido lo que es cómo identificar los zonas de oferta y demanda, y la cual nos va a dejar order block para nosotros poder meternos en una venta, una compra o lo que sea. ¿Comprendidos ahí esa parte? Confirmen, confirmen, Nazate, Toquiza, y pone quién es, Melanie, y el SN, ¿quién es SN? No, hombre, por favor, me confirman ahí, comprendido esa parte. Entonces, siempre ustedes van a identificar el mercado por zonas de oferta y demanda cuando el mercado deja esos imbalances fuertes, el mercado sí o sí tiene que llegar a rellenar, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí un imbalance fuerte, por ejemplo, aquí, y quieren montarse en una venta, esto todo aquí es sin balance. Estoy hablando en una hora y viene dándose cuenta cómo está. Todo aquí se dio un solo impulso, pero fuerte. Es decir, el mercado tiene que llegar a rellenar todo ese espacio, como tal y cual hace. Entonces, aquí yo qué haría? Me hubiera entrado en una venta, pero ¿por qué? Por confirmación. Primero que nada, por confirmación. En lo que les voy a enseñar, la confirmación significa que ustedes deben entrar por identificar el cambio de tendencia, por voz y los choch. El cambio de tendencia se lo identifica facilito, eso es identificarle fácil. Por ejemplo, voz y choice, vas a enseñarles cómo. Tenemos un mercado así, de ahí. Yo sé que voy en una tendencia alcista, ¿no? Obviamente, yo sé que, digamos, anteriormente de eso aquí iba alcista. O sea, digamos, iba alcista o iba bajista, pero yo nunca voy a meterme así por así ya, porque veo que va alcista y voy a seguir comprando y compre y compre y compre y compre todo esto aquí, no. Yo lo que uno se entra es entrar a lo seguro y se entra, por ejemplo, si vamos alcista, ¿qué es lo que estamos esperando que haga el mercado con anticipación? Que se dé una venta, ¿no? Obviamente, que recupere todo ese espacio de aquí que es liquidez. Sí, todo espacio de aquí tiene que recuperarse con unos movimientos. Entonces, ¿cómo voy a identificar? Los BOS. Los BOS voy a indicar por encima que el alto anterior sea más alto que el siguiente. ¿Sí? Alto más alto. Si se dan cuenta, este alto es más alto que el anterior. Entonces, yo sigo deduciendo que es una tendencia alcista. Ahora vengo acá. Me doy cuenta que sigo alcista. ¿Por qué? Porque este alto que me dejó anterior es más alto que el de acá. Entonces, de ahí voy siguiendo yo. Ahora, yo sigo identificando el mercado. Por ende, ahí me da que este alto de aquí es más alto aquí. Ahora, por ende, que estoy esperando que el alto siguiente sea más alto que el de acá para yo deducir que el mercado sigue alcista. Ahora, pero mi intención no es que yo voy a estar comprando y comprando y comprando o que yo esté esperando una compra, no. Yo lo que estoy esperando es una venta y para esperar una venta, ¿qué necesito yo? Que haga un cambio de tendencia. Por ende, hay algo que se llama choch, ¿sí? ¿Cómo identificamos los choch? Los choch los vamos a identificar porque el alto, digamos, el retroceso, si se dan cuenta que aquí tenemos un alto, a ver, sería un alto más alto o alto más.
alto más bajo, algo así creo que se llama, bueno, no sé muy bien. Pero pues, das en cuenta que este alto es más alto que igual que el bajo anterior, o sea, del último mínimo, que también seguía siendo alto y alto. Ahora, para yo decir que esto aquí sigue siendo alcista, ¿qué tendría que tener yo? Hasta ahí y esto acá, ¿cierto? Pero ¿qué hay en este ejemplo? ¿Qué pasa? Tengo ¿qué? Un bajo más bajo, bajo más bajo, creo que es. Ya, así un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí este rompimiento aquí rompe con cuerpo de vela y me da un bajo que el anterior, ¿sí? O sea, baja más. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está deduciendo el mercado? Que vamos a tener un cambio de tendencia. Entonces, aquí yo ya entraría, ya buscaría mis order blocks por acá arriba, por las partes de acá arriba. Aquí debe haber una zona de oferta y demanda. Puede haber zonas de zonas de, ¿cómo se llama lo que le están haciendo? Zonas de imbalances, zonas de imbalances, sí. Puede haber una zona de imbalance en esta zona de aquí, que el mercado me haya dejado, entonces por ende el mercado sí o sí tiene que regresar toda esa parte de aquí y montarse en un order block que esté por aquí, un ejemplo. Aquí está un order block, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mercado, que yo ya identifiqué que ya tenemos un cambio de tendencia por esto de aquí, por este chocho, ¿sí? Identifiqué que tenemos un cambio de tendencia aquí en este punto. Después de haber ido de una tendencia alcista, tenemos un cambio de tendencia. Ahora, ¿qué me falta identificar? Que tenga lo que ya les enseñé anteriormente, lo que tenga el imbalance, zona de oferta en este caso, un order block que haya dejado el imbalance que nos dejó, la zona de oferta, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mercado sí o sí tiene que llegar a retroceder, a rellenar todo esto aquí, y de ahí sí irse a favor de la tendencia de cómo nosotros identificamos o por qué deducimos que ya iba a haber un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el alto de aquí es superior al de acá. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que hay un cambio de tendencia, que el mercado va a hacer su respectivo retroceso, activa nuestro trade, entra en el order block, ¿y qué hace? Se nos va. Entonces, yo ahora, ¿cómo identifico yo que estamos yendo a tendencia bajista? La misma situación, así mismo como identificamos las alcistas que se hace por voz, ¿sí? Lo mismo vamos a identificar bajistas, voz bajista, ahora este ya no se coge, ya no se marca por encima, sino que se marca por debajo, ¿sí? Voz bajista, ¿sí? Vamos a escribir aquí clarito para que vean cómo son los voz. Que son voz. Si quieren, vayan dibujando cómo hacer un cambio de carácter, cómo identificar que todavía vamos a una tendencia alcista, porque va haciendo voz, o cuando hay un choche. Voz, así un choch que saca. El choch vamos a marcarlo abajo. Choch. Y listo. Y lo de acá abajo también sería, ¿qué sería? Voz. Voz, voz, voz. Hasta ahí, comprendido lo que es un boss y un choice y cómo se dan cuenta que aquí cómo vamos uniendo las piezas, lo que les enseñé sobre los imbalances, sobre las zonas de oferta y demanda, y ahora uniendo con el cambio de tendencia que tenemos aquí, lo que es el cambio de tendencia, lo que es un choice. Entonces ahí vamos a ir uniendo las piezas y vamos a coger nuestro order block y nos vamos a montar en una venta o en una compra. Así mismo vamos a identificar las compras, no solo identificaríamos las ventas, sino que las compras también. De la misma manera se identifica. Déjenme ver, no me deja ir más acá, no sé por qué. Entonces aquí, un ejemplo, aquí ya vamos, ya nos montamos en la venta. Vamos, un trade ganado aquí. Tenemos tranquilamente un trade ya. Aquí tranquilamente ya tuvimos un trade de uno, por ejemplo, que vamos hasta mínimo de aquí, que hayamos entrado. Un trade de 1 a 2, casi un trade de 1 a 3, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo identifico que nuevamente vamos a tener un cambio de carácter, un cambio de tendencia, ahora alcista, para yo montarme en una compra? ¿Sí? Ahora va a pasar lo mismo. ¿Qué tiene que pasar? Vaya donde la mamá. Que, por ejemplo, No, el alto que se va a dar al mercado, por ejemplo, va a estar así en consolidación. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un rompimiento de estructura. Tiene que ser con mecha. Perdón, con cuerpo de vela. No tiene que ser con mecha. ¿Sí? Si quieres con mecha, solo saque de liquidez. Va y pasa lo siguiente.
retrocede, o a veces puede retroceder casi al 70%, 80%, o a veces al 50%, pero retrocede y se nos va. Entonces, ¿cómo identifico aquí que tengo un short? Digamos, tengan en cuenta que aquí yo marqué una consolidación pequeñita. Si es una consolidación pequeñita. No quiere decir que cuando el mercado vaya a romper esta consolidación pequeñita, así, por ejemplo, ahí, ustedes ya dicen, no, va a haber un cambio de tendencia, Mande. me voy a montar en un cambio de tendencia, no. Déjenme apagar el micrófono. Ya. No quiere decir que yo de una me voy a montar en un cambio de tendencia aquí porque ya rompió esto de aquí. Des en cuenta que también tenemos otro parcial más anterior. Es decir, ¿cuál sería el otro parcial que tengo aquí? Tengo este mínimo que tengo acá, ¿sí? Claro que aquí rompió con cuerpo de vela y todo, pero des en cuenta que solo es una consolidación pequeña, pero tengo un punto más fuerte que venía haciendo que es el de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí posiblemente solo se saque de liquidez. ¿El mercado qué va a seguir haciendo? Va a seguir bajando. Ustedes se van a montar en una venta, pues aquí ya rompió la estructura y yo busco mi order block en esta punta y nos vemos en una compra. No, tienen que esperar confirmaciones y por ende tienen que esperar que rompa puntos claves. Para mí un punto clave que rompa sería este punto acá. Ya, para mí un punto clave que rompa sería este punto de acá. ¿Sí? Que rompa este de aquí con cuerpo de vela. ¿Sí? Cuando el mercado haga esto, ¡tas! Rompió con cuerpo de vela. Ahí yo ya deduzco que va a haber un cambio de tendencia. Entonces, por ende, yo voy a identificar ahora un order block que esté por aquí pequeñito, un original, o también puede haber un decisional que esté más acácito, ¿sí? El mercado o una reacciona en este punto del decisional y se nos va, o busca, entra al original y pa, se nos fue. Cumplimos un trade nuevamente de uno, bueno, no sé, un trade tranquilamente de uno, quedan 10 minutos. Bueno, yo creo que está entendido esta parte de aquí. Un trade tranquilamente de uno, hasta puede ser hasta el mínimo anterior de acá, o hasta aquí tranquilamente, podemos dejarle ahí el trade. Un trade de uno a 7. ¿Sí? A ver, me confirman así, ¿entendido? Confírmenme, por favor, entendido está la parte, porque ya quedan 10 minutos, no quiero quedarme a media y que estén así a secas, sin entender. Confirme. Ya, vamos a ver entonces en lo real. Des en cuenta aquí, voy a borrar todo esta parte, todo lo que ya dibujé, ya espero que le hayan hecho captura o algo, no sé, captura o foto, para que puedan repasarlo, analizarlo. Esto aquí se llama estructura de mercado, pero así se mueve el mercado, ¿sí? Sí, así se mueve el mercado. Yo voy a borrar todo esto. Me confirma si quieren. Un mensaje está aquí, sí, body, intento, pero ahora es no tenerla en práctica, que a veces hay que decir. Sí, claro, eso aquí tienen que ustedes practicarlo, digamos, verlo en cuenta demo. Ustedes pueden hacer aquí, por ejemplo, aquí ya voy a poner un mensaje. Aquí vamos a hacerlo real. Por ejemplo, aquí vean. En una hora, yo vengo viendo aquí? ¿Qué vengo viendo? ¿Qué veo yo aquí? Claramente veo una tendencia bajista, ¿no? Claramente yo veo todos aquí bajistas. Todos aquí veo yo bajistas. ¿Sí? En una hora. ¿Qué quiere decir que vamos bajistas, no? Para mí, ¿qué parcial tendría más alto, digamos, que superar para decir que va a irse a la alza en una tendencia bajista fuerte de una hora? Para mí, a mi parecer, para que pueda yo deducir que ya vamos a tener una tendencia alcista, tendría que romper este mínimo de aquí. Este de aquí, porque este es el parcial más fuerte. Todo de aquí va impulsos, retrocesos, de cuando impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Y aquí todavía llega un mínimo, claro que llega, pero vuelve a bajar. ¿Sí? Entonces, cuando este de aquí hubiera sobrepasado este punto de acá, ahí ya diría que vamos a un cambio de tendencia. Pero aquí todavía puede ser, por ejemplo, para comprar en corto, si hay como comprar o vender en corto, porque estamos yendo en una tendencia bajista que podríamos comprar y vender en sus retrocesos, ¿sí? Y en sus impulsos igual. Entonces, yo ahí ¿qué tengo? Vamos a identificar los boss y los chochos, lo que les enseñé. Vamos en una tendencia bajista. ¿Cómo identifico boss? Ya, vengo aquí de uno, vengo desde el final de la mecha, veo aquí claramente, déjame acercarle más, déjame acercarle más, ahí más o menos, ya. Veo aquí claramente que este mínimo anterior
supera ese mínimo que está aquí. Este aquí supera el anterior de acá y claramente veo que hace un movimiento con cuerpo de vela en una temporalidad de 1 hora, es decir, una temporalidad alta que yo puedo deducir que sí es un mechazo fuerte, una tendencia fuerte, ¿sí? ¿Por qué vengo a ver acá? Nuevamente, otro voz. ¿Por qué? Porque este de acá también supera con cuerpo de vela y mira, seguimos bajistas, seguimos, claro que el mercado es un retroceso, y vuelve a bajar. Ahora, ¿qué tengo aquí? Vea, otro voz, perdón, hasta aquí el último voz. Aquí con cuerpo de vela, claro que esta micha caja es con cuerpo de vela 1 hora, pero es con cuerpo de vela. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará aquí por ende? No quiere decir que siempre va a meterse en una venta, 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 y aquí va a seguir viendo venta, venta. No, en un rato el mercado tiene que cambiar de tendencia. ¿Sí? Ahora, des en cuenta, ¿qué pasa acá? Aquí yo ya marcaría que mi choche. ¿Sí? Vean, este mínimo de aquí es roto por el de acá. Y anteriormente, ¿qué ustedes miran? Digamos, este aquí, digamos, no sobrepasaba el de acá. Este no sobrepasa este no sobrepasa el de acá, no sobrepasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos bajista, ¿no? Por eso en cuenta aquí, sí sobrepasa, ¿sí? Aquí tranquilamente sobrepasa, de ese modo. Sobrepasó con cuerpo de vela, es decir, un cambio de tendencia para comprar en corto. No es que yo lo voy a dejar aquí también, me monte una compra y le dejo desarrollar hasta que llegue puta, al infinito, no. Toca ir cumpliendo parciales, ¿sí? Cumpliendo parciales. Miren, el primer parcial fue roto por este de aquí también cumplió con mecha. ¿Cuál sería el segundo parcial? ¿Cuál sería? Por ende, sería este de acá. ¿Sí? Por ende, sería este parcial de acá. Tranquilamente yo podía dejar correr si que entraba en una compra, dejarle correr. Ahora aquí voy a identificar mi punto de entrada. ¿En dónde entraría yo? Vamos a usar lo que es la herramienta Fibonacci. ¿Sí? Si yo marco desde el impulso, donde se dio el impulso, hasta acá, tranquilamente el mercado reacciona, vea, justamente más del 50%, llega hasta los 70%, sí, hasta el 70% llega al mercado. Son zonas claves para uno poder entrar. Entonces, tranquilamente el mercado o bien se activa en un original o bien se activó en un decision. Ahora, ¿cómo yo identifico que se activó en un decision? Pues toca ir ahora jugando con las temporalidades, ¿sí? O bien el mercado bajaba todo este punto de aquí, bajaba y mira, aquí está claramente un order block aquí. Les en cuenta, aquí tengo yo un order block clarito, es decir, ahí, en 1 hora. Ahora toca refinar, digamos, a ver si en un decisional eso como esto. Vamos a bajar temporalidades y vamos viendo. Y claramente en 30 minutos no veo nada. Vamos a ver en 15 minutos qué encuentro. Mira, y en 15 minutos que encuentro una zona de aquí de consolidación que hubo aquí y se mandó otra vez la venta. ¿Sí? Vamos a refinar, a seguir refinando para ver en qué punto entró el MA. ¿En qué punto entró? Ya ven, toda esta zona de aquí es una zona sensible en la cual entró el mercado. Hizo respetar que el soporte y resistencia también tienen que ser tomar en cuenta. Aquí yo tengo claramente una resistencia, que es esta parte de aquí. Desde la mecha hasta acá, porque si yo marco el soporte, ¿cuál sería el soporte mío? Sería esta parte de acá abajo. Ya, tengo el soporte, tengo la resistencia. ¿Y en cuál el mercado en dónde reacciona más? En la resistencia, obviamente, que después se convierte en un soporte. Reacciona aquí, sobrepasa, y ahora ¿qué pasa con el mercado? Sigue haciendo altos más altos. Es decir, este alto de acá rompe el mercado y listo. ¿Ya? Hasta ahí comprendido, vean, dense cuenta que aquí el mercado reaccionó precisamente en el 70% del, mercado, del impulso, que es unas zonas claves para uno poderse meter, entrar en compras o en ventas, en la cual parte, en cualquier parte que se haya entrado y tranquilamente entraba así. Desde aquí hasta el parcial que les había mencionado, hasta este parcial aquí. Tranquilamente, yo reaccionaba, jalaba hasta este parcial. Hasta que rellene este parcial, porque vamos rellenando parciales. Este aquí ya fue rellenado por este, donde falta el siguiente. Bien, tranquilamente llegado aquí, un trade ganado. No le podía dejar hasta acá, ¿por qué? Porque es por parciales. Es decir, tenía que esperar que sobrepase, que rompa el siguiente parcial y así seguir entrando hasta los siguientes. Ahora, aquí vean, una temporalidad de 5 minutos. Vamos a ver a 15 para ver cómo vamos. A 15 minutos ya veo yo cambio de qué, de tendencia o nuevamente aquí a la baja. Vean,
Aquí yo que tengo el mínimo donde se dio el impulso, que tengo un rompimiento de estructura nuevamente. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Nuevamente un choche, ¿sí? Un choche. Acá tengo order blocks y yo sigo bajando, tengo order blocks, tengo todo lo que yo quiero para seguir diciendo que el mercado va a irse que a la baja. Sí, un cambio de tendencia, nuevamente cambio de tendencia, das un pulso, desde aquí saque liquidez, justamente este muchacho que estoy aquí fue por una noticia. Viene y rellena justamente un order block pequeñito que está aquí, justo en el order block de poder. Y un order block chiquitito que no tiene ni 3 pips, creo que no tiene, ve. Justo ahí reacciona. Y eso fue por la noticia que se dio. Justo reaccionó en el order block y se nos fue todito al piso. Y esto va a seguir bajando, ¿por qué? Por la noticia fuerte que tuvo en la mañana, no tuvo una noticia súper fuerte. Ni idea, vean lo que pasó. ¿Sí me entienden ahí o cómo comprenden lo que es análisis de mercado? Faltan más o menos 1 minuto y 20, entonces quiero escuchar dudas. Entonces sí, vamos a analizar el mercado y poder entrar en compras o en ventas. Eso aquí quiero que repasen ustedes en el celular o en la computadora. Pues para mí es mejor que tengan una computadora. En la computadora es más grande, más amplio y ustedes pueden ahí repasar bien, porque el celular es muy pequeño y no pueden identificar nada de eso. Y como les dije, si ustedes quieren vivir de esto aquí del trading o tener un ingreso extra, sí necesitan una computadora para que puedan hacer los análisis bien, porque el celular no es lo mismo, ¿sí? Entonces, si quieren aprender, también tienen que gastar un poquito. Ya, preguntas, dudas, háganmelo saber ahorita. Está todo claro porque ya falta, creo que 30 segundos, un minuto dice aquí. Entonces no quiero quedarme así sin duda de ustedes. O quieren que les haga otro zoom rapidito. A ver, confirmen rapidito en el chat. Hacemos otro zoom solo para solventar dudas. Me confirman rápido antes que se cierre automático. Si no dice nada, ya quedará por entendido eso. Mensajes, audio, lo que sea, pero confirmen ya. Hablen. Quieren otro Zoom para solventar solo dudas, porque ya el explicativo ya está. Solo dudas, sería ya dudas. Hablen rápido. No callen para siempre.